días, feliz sábado. ¿Cómo está, pueblo de Dios? Amén, gracias al Señor. Déjeme alistar acá esto. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente con ustedes en este primer servicio, en el cual vamos a presentar un estudio que prácticamente va a ser desarrollado en dos partes. Al terminar este primer servicio nos quedaremos ahí en capítulo y lo continuaremos en el segundo. Quisiera, antes de proceder al estudio de hoy, decirle a nuestra audiencia que tenemos allí frente a la televisión, como también en los canales de YouTube, que estamos transmitiendo desde el área de Seattle, Washington, para ser más específicos en la ciudad de Renton. Aquí la iglesia remanente del séptimo día nos invitó para compartir la palabra de Dios este día. Así que si algún día algún televidente, radioyente, internauta quiere visitar Seattle, no deje de visitar la iglesia remanente del séptimo día. Venga por acá, que aquí los hermanos le van a atender y aquí se va a gozar en el Señor junto con ellos. Bueno, después de haber hecho este anuncio y al mismo tiempo dar la bienvenida a los que están mirándonos, quisiera proceder a orar para que el Señor nos guíe en el estudio de hoy. ¿Qué les parece? Nos arrodillamos. Amante Padre que está en el cielo, le agradecemos, Señor, porque usted ha obrado en nosotros para traernos aquí. Sin duda, Señor, es el Espíritu Santo quien no nos ha dejado, el que puso esta necesidad de presentarnos ante su presencia. Y al estar aquí ahora, estamos dispuestos a oír su voz. Por eso le pedimos que usted dirija nuestras mentes de manera que capten el estudio, capten, Señor, el mensaje, y le rogamos que nos dé un corazón dispuesto para aceptar su palabra y ponerla por obra. Bendíganos, Señor, aliméntenos usted, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las experiencias por la cual la iglesia remanente va a pasar en un futuro cercano es la que tiene que ver con la gran tribulación. Entendiendo la iglesia remanente como la descrita en Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y entendiendo la gran tribulación como la prueba, la persecución y la angustia de Jacob, por la que pasarán sus miembros. Esta será provocada por una serie de eventos, siendo el primero de ellos el que tiene que ver con la triple unión religiosa, la cual hará el gran engaño de los últimos días. Esta triple unión religiosa se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. ¿Qué les parece si abren las Escrituras para que leamos de ella? Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí nosotros tenemos a las 3 fuerzas que se ordenarán contra Cristo y su pueblo en el tiempo del fin. Ellos están en preparación para la batalla final, según vemos aquí.
Las fuerzas mencionadas son el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes son ellos? Yo sé que algunos aquí no tienen problema en identificar a esta triple alianza, pero como estamos estudiando la Escritura, vamos a dejar que ella nos confirme quiénes son ellos. ¿Qué les parece? El dragón, por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículo 9, nos dice claramente quién es. Vamos para allá. Apocalipsis 12, versículo 9. Dice la Escritura lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Interesante. ¿Cuántos términos y funciones reunidos en un mismo ser? Dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. En una sola misión: engañar al mundo entero. Porque eso es lo que él ha hecho desde el principio. Jesús se lo dijo así a los fariseos. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan, capítulo 8, verso 44. Dice la Escritura lo siguiente. Juan 8, 44. La palabra del Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Como vemos, la verdad y Satanás no tienen nada en común. Y cuando habla, habla de lo que le sale de adentro, pero solo le salen puras mentiras. Qué distinto a Jesús, quien cuando hablaba no hablaba de sí mismo, sino de la verdad que había recibido de su Padre. Pero la carrera de mentiras de Satanás comenzó en el cielo, donde primero tergiversó el carácter y el propósito de Dios ante los ángeles. Y luego, con sus insinuaciones y mentiras en el huerto del Edén, provocó la caída de nuestros primeros padres. Y desde entonces ha estado haciendo lo mismo con la raza humana por medio de sus agentes a lo largo de la historia. Pero hay un agente que él utilizó en los primeros siglos de la iglesia cristiana, y ese fue el paganismo romano. A través de ese agente, él buscó engañar al mundo. Así lo dice el don de profecía, se los pongo acá. Dice la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos. Empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Conflicto de los Siglos, página 434. Noten ustedes que el dragón es símbolo de Satanás, pero también en sentido derivado es un símbolo del paganismo. El paganismo romano. Roma se caracterizó por ser una nación politeísta, es decir, que tenía y adoraba muchos dioses. Práctica también conocida como idolatría. Ellos rechazaban la existencia de un solo Dios verdadero y por lo tanto no creían en el único Dios que hizo los cielos y la tierra, en el que hizo los majestuosos árboles y todo lo que es hermoso y bello bajo el cielo. Ellos no creían en el Dios que equilibra las montañas en las balanzas, como dice el don profético. Ese Dios vivo y verdadero que usted y yo
estamos adorando esta mañana. Los romanos no creían en él. Pero Satanás tenía un plan. Y el plan de él era seducir a los cristianos por medio de ese paganismo. Y entonces lo hizo por medio del engaño. A través de la falsa conversión al cristianismo del emperador romano Constantino el Grande, el cual, una vez metido en el cristianismo, impuso lo que se llama la primera ley dominical en el año 321, desplazando así el verdadero día de reposo de los cristianos, como era el sábado, para meter por ley el domingo. Lo triste es que eso fue aceptado por el obispo cristiano de Roma de aquel entonces, como también aceptó las fiestas paganas, solamente que las disfrazó de cristianas. Las alianzas que hizo el obispo de Roma, el obispo al frente de la iglesia cristiana de Roma, las alianzas que hizo con el poder civil de la Roma pagana, lo llevaron incluso hasta ocupar la silla del emperador mismo, transformando de esa manera la Roma pagana en Roma papal, pues se hizo llamar el Papa de Roma. No en balde la revista Time le llama el nuevo imperio romano. Desde aquel entonces surgió en el Papa un poder político, religioso, para propagar el mismo engaño de su predecesor a todo el mundo, es decir, el imperio romano, tocante al falso día de reposo como es el domingo y a la idolatría tocante a las imágenes. Esta Roma papal es presentada en Apocalipsis 13 bajo el símbolo de una bestia que sube del mar, que viene a ser el segundo de la triple unión religiosa que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 16. Veamos lo que describe de esta segunda bestia en Apocalipsis 13, versículo 1 al 4. De esta primera bestia, perdón, capítulo 13, versículos 1 al 4. Dice versículos 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí nosotros vemos, hermanos, que el dragón ya decidió no actuar más directamente por medio del paganismo, sino que empieza a trabajar tras la fachada de una organización profesamente cristiana, como lo es el papado. De esta manera, el dragón buscaba disfrazar su identidad. ¿Y por qué decimos que es el papado? Bueno, por la siguiente declaración inspirada que les pongo acá. En el capítulo 13, versículos 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó del poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo que le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma
que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7 se refiere sin duda al papado. Conflicto de los Siglos, página 434. Así que tenemos ya identificados a los primeros dos de la triple unión religiosa de Apocalipsis 16, como son el dragón, símbolo de Satanás, obrando por medio del paganismo en el pasado, y a la bestia como símbolo del papado. Procedamos ahora a identificar al falso profeta para completar la triple unión. Veamos quién es este falso profeta. Para eso tenemos que ir al fin de la existencia de estas entidades. Y eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 20. Capítulo 19, verso 20. Y aquí dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que el falso profeta es la entidad que hace señales o milagros, que es lo mismo, para engañar o seducir a la gente a que reciba la marca de la bestia y adoren su imagen. ¿De qué entidad estamos hablando? Ni más ni menos que de la segunda bestia de Apocalipsis 13, símbolo de la nación protestante de los Estados Unidos. Leamos lo que se dice de ella. Volvamos al capítulo 13, versículos 11 al 17 ahora. Y aquí encontramos esta segunda bestia. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren ustedes, aquí están las características del falso profeta que leímos en el anterior versículo de Apocalipsis 19. Es decir, engaña o seduce a los moradores de la tierra con las señales y milagros que hace, y manda que se adore a la primera bestia, símbolo del papado, y que se imponga su marca. ¿Y por qué decimos que esta es la nación protestante de los Estados Unidos? Por lo que ha sido revelado en el conflicto de los siglos, se los pongo acá. Y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, según Daniel 7:2. Pero en Apocalipsis 17 un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas, según Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia, la que acabamos de leer, con cuernos semejantes a los de un cordero, sube de la tierra,
En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada sube en territorio hasta entonces desocupado y crece gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarle en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un notable escritor, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada. Y dice, como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra, crecía constantemente en poder y gloria. Edward Everett en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación dijo: buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Y así nosotros vemos, hermanos, con estas demostraciones o evidencias de que muchos concuerdan que los Estados Unidos de América es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Pero ¿qué en cuanto a los dos cuernos semejantes a los de un cordero? Dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución de Estados Unidos garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Ahí están los dos cuernos, republicanismo y protestantismo. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Así como los cuernos representan el poder en una bestia, así también el republicanismo y el protestantismo de esta nación americana representan el poder y su prosperidad. Ahí está el secreto. Bueno, dice que los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza, y millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero, dice la profecía que hablaba como dragón. Bueno, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indica una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada.
El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Así ven ustedes cómo el conflicto de los siglos, hasta llegar a la página 437 y las que siguen, se explaya en demostrarnos cómo esta segunda bestia de Apocalipsis 13 es perfectamente los Estados Unidos de América. Pero noten ustedes, dice que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Eso va a ocurrir cuando la iglesia y el Estado de los Estados Unidos se unan, tal como ocurrió con la iglesia cristiana en la Edad Media, cuando se unió con Roma pagana para dar como resultado el papado. Pero ¿será que podría pasar esto? ¿Será que realmente podría suceder aquí en los Estados Unidos? Sigue diciendo el don de profecía, que muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se va a procurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos estén de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Esto está importante volver a leerlo. Para asegurar tal unión, es decir, la unión de las iglesias, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Cuando este servidor allá en Dallas, Texas, tocó las puertas de una radio para predicar el mensaje de los tres ángeles, inmediatamente me preguntaron que qué iglesia era la que este servidor pertenecía. Y yo le dije Adventista del Séptimo Día. Y dice el de la radio, mira, aquí hay varias emisoras en Dallas, evangélicas, y en ninguna te van a permitir a ti que prediques, a menos que no prediques esos temas que ustedes los adventistas tienen, empezando con el del sábado. Aquí tú lo que tienes que hacer es predicar que Cristo tiene poder para liberarte de las drogas. Aquí tú tienes que predicar que Cristo tiene el poder para sanar. La gente está enferma, la gente está en los vicios y la gente necesita liberación. Eso predicamos todos. Y si por ahí te vas, tienes abierta la puerta. Bueno, yo me les metí aceptándoles y les dije, está bien, voy a empezar a predicar de Cristo como ustedes dicen. Pero en el segundo programa, apenas el segundo programa que tenía en esa radio, yo presenté el regalo de Dios para la humanidad. Presenté a Dios como un Dios bueno, como un Dios bondadoso, como un Dios que tiene regalos para sus hijos. Y ahí presenté el regalo del descanso en el día sábado. El hombre me estaba observando en la vitrina, porque él estaba en los controles allá atrás, así como está Gabriel allí, yo estaba de este lado. Y cuando terminé de predicar me dice, ven, rompiste la regla, me dice. Hablaste del sábado. Y le digo, sí, pero lo presenté como un regalo de Dios para la humanidad. ¿No crees tú que el drogadicto, el que tiene problemas en este mundo, necesita saber que Dios es tan bueno que le ha dado un regalo hasta para que descanse un día?
Sí, dice, pero ya te metiste a hablar del sábado, así que me acaban de hablar diciéndome que ya no puedes seguir. Hermanos, ahí pude ver yo cómo las iglesias, todas sí tienen espacios en los medios de comunicación. Todas sí pueden, hermanos, predicar lo que quieran, siempre y cuando estén unidas en puntos comunes. Pero, como dice acá, en aquellas cosas que no están de acuerdo, aunque sean desde el punto de vista bíblico importantes, ellos no se atreven a entrar en discordia. Y la verdad es que casi en todo están de acuerdo. Somos nosotros los adventistas del séptimo día los que realmente no la tenemos fácil, a menos que entremos en esa corriente ecuménica de ellos. Gracias a Dios, el Señor fue justo, y aunque me sacaron de la radio ese día y salí aparentemente derrotado, cuando yo recién estaba saliendo, recibí una llamada de la primer radio oyente que había aceptado la verdad del sábado. Me habla y me dice, pastor, dice, vengo oyendo esta radio, esta frecuencia 990 AM en Dallas desde hace muchos años, y primera vez que escucho que Dios tiene un regalo para mí, y es el sábado. Yo soy pentecostal, me dice, y tengo años de pertenecer a la iglesia pentecostal y nunca había escuchado un mensaje como este. ¿Dónde están ustedes? Hermano, yo no cabía de contento de que aunque me habían sacado, por lo menos una persona había abierto su corazón a la verdad del sábado. Así es Dios. Dios es justo y su palabra no vuelve a él vacía. Hace la obra que él quiere en el corazón del que le escucha. Bueno, con el tiempo regresé a la misma frecuencia. Solo que esta vez le busqué un horario que no era el horario pico donde todo el mundo está escuchando. Le busqué el horario de la noche y me dijeron, a las 9 de la noche tenemos para ti espacio. Y efectivamente, hermanos, allí agarré 2 horas y allí estuve predicando todas las noches. Sé que a esa hora todavía la frecuencia 990M tenía potencia, y sobre todo en ese tiempo del verano, porque las frecuencias 990, o mejor dicho, las frecuencias AM bajan la potencia en el invierno. No sé por qué, el sol no les ayuda para que transmitan con poder. Y me recuerdo que estuve allí predicando por bastante tiempo. Cuando, miren las cosas que hace Dios, me dijeron, ¿sabes qué? El pastor que ha comprado todo el tiempo de la radio durante el día, él está dejando la frecuencia. Y yo dije, ¿cómo? ¿El que me sacó? El que dijo que yo no podía seguir, él está dejando la frecuencia durante todo el día. Y entonces vino para mí aquello, ¿y por qué no agarran esa frecuencia ustedes todo el día? Pero ¿de dónde si apenas hemos podido pagar 2 horas? Y vino aquella primer prueba de fe en mi vida. Y hermanos, había que hacer una decisión. Vimos lo que había en la cuenta y vimos que había para pagar el primer mes si agarrábamos toda la frecuencia durante el día. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿La agarramos sabiendo que tenemos para el primer mes? Y así fue, hermanos. El Señor nos animó a agarrarla. Entregamos todo el dinero que había para pagar durante todo el mes y todo el día, esperando en el Señor que iba a suceder. ¿Y qué creen que sucedió? Que cuando llegó el mes y había que pagar, gracias a Dios, ahí teníamos otra vez la cantidad para pagar el siguiente mes. Y así la frecuencia 990M se convirtió en la radio Advenimiento, que hasta ahora lleva 10 años de estar transmitiendo el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué creen que hicieron las demás iglesias que tenían programas pagados hasta en la noche? Se fueron todos y nos dejaron completamente la frecuencia rentada, de manera que hoy predicamos allí las 24 horas del día. ¿Damos gloria a Dios? Así el Señor obra, así el Señor es de justo. Y ahora hay una emisora en Dallas, donde el que quiere escuchar la verdad, donde el que quiere conocer el mensaje de los 3 ángeles, solo cambiándole en el dial
se encuentra con la 990M y allí está Radio Advenimiento proclamando la verdad presente. Así nosotros vemos, hermanos, como el Señor de todas formas, aunque hayan iglesias unidas en puntos comunes de doctrina y los medios de comunicación están abiertos para ellas, así Dios de todas maneras abre puertas para su pueblo remanente. Bueno, esto se va a dar con las iglesias en los Estados Unidos de América, de que juntas podrán hacer que los Estados Unidos se convierta en esa bestia que habla como dragón. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Pues bien, hemos identificado ya entonces al falso profeta como la nación protestante de los Estados Unidos e igualmente los otros dos componentes de la triple unión religiosa, como son el dragón, símbolo del paganismo, y la bestia, símbolo del papado. Ahora, estas tres entidades, esta triple unión religiosa, hermanos y hermanas, están organizándose para desarrollar un movimiento religioso en el nombre de Jesús, que tiene el propósito de engañar al mundo entero. ¿En qué va a consistir ese gran engaño? Oh, hermanos, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Por ahora, quisiera que le pongamos atención a la advertencia del Señor Jesús, que está en Mateo 24, versículo 4 y 11. Mateo 24, versículo 4 y 11. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cómo es llamado los Estados Unidos en la triple unión religiosa? ¿Cómo es llamado? Falso profeta. ¿Qué dijo Jesús de los falsos profetas? Dijo que miráramos, que nadie nos engañara. ¿Por qué? Porque se levantarían falsos profetas para engañar a muchos. De manera que si el falso profeta es símbolo de los Estados Unidos de América, habría que ver cuál es el plan del protestantismo apóstata de esta nación, junto con el papado, la segunda entidad llamada bestia de esa triple unión, y junto con el dragón, que no es otra cosa que el diablo operando bajo disfraces de el paganismo en el pasado y del espiritismo en el último tiempo. Mientras tanto, el Señor dice, miren que nadie les engañe. Un falso movimiento religioso se está fraguando. La triple unión religiosa está en su agenda engañar al mundo entero a través de un falso protestantismo, a través de un falso profeta que pretende hablar en el nombre de Jesús. Y muchos caerán presa del engaño. Yo creo, hermanos y hermanas, que si esto es lo que viene y tenemos que enfrentarlo, bueno es que le pidamos a Dios sabiduría para discernir entre lo falso y verdadero, para discernir entre la verdad y la mentira. Bueno es que le pidamos al Señor que no seamos engañados. ¿Cuántos quisieran que oráramos ahorita pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento para no ser engañados? ¿Le gustaría que oráramos por eso? Vamos a arrodillarnos para orar. Amén.
Padre nuestro, ha quedado establecido quiénes son los componentes de la triple unión religiosa. Ha quedado establecido el plan siniestro del enemigo a través de esta triple unión, que es engañar. Habiendo nosotros, Señor, mirado claramente quiénes la componen, el plan que tienen, hoy nosotros te pedimos que nos libres de caer en ese engaño. Porque tu palabra dice que serán engañados, si fuere posible, aún los escogidos. Siendo de que esté ese riesgo, Señor, te pedimos que nos des siempre el discernimiento para poder nosotros saber la verdad, cómo se diferencia del error. Ayúdanos, por favor, a que mantengamos nosotros nuestros ojos bien abiertos y que nos mantengamos tan firmes en tu verdad, de manera que el engaño no nos tumbe, no nos desplace, no nos quite nuestra fe. Señor, gracias por la advertencia, gracias por mostrarnos en la profecía bíblica lo que ha de venir al final de los tiempos. Te lo agradecemos, que nos ayudes a ser fieles a ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar el mensaje que quedó pendiente en el primer servicio, como es ese plan siniestro que la triple unión religiosa hará para engañar al mundo entero. Jesús, sabiendo de todo lo que vendría al final de los tiempos, nos advierte en cuanto a esto. Vamos al libro de Mateo 24, versículos 24 y 25. Mateo 24, versículo 24 y 25. Dice la Escritura: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Yo creo que nadie se pierde con esta advertencia. Nadie necesita un coeficiente intelectual elevado para comprender lo que Jesús está diciendo acá. Habrá un engaño donde la fe nuestra estará en riesgo, porque se encauzarán especialmente en los escogidos. El engaño llegará a tal grado que aún los que tenemos esta verdad presente seremos tentados a dudar. No tenemos idea todavía de la manera como el diablo va a enfocarse en nosotros. Pero el Señor dice: ya se los he dicho antes. Eso vendrá a través de un movimiento religioso, obrado por profetas y maestros, pero serán falsos. Pablo se refiere a esto mismo de la siguiente manera, en 2 de Corintios 11, versículo 13. 2 de Corintios 11, versículo 13. Dice el apóstol: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En el nombre de Cristo, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles cometerán un fraude y buscarán engañar, dice Jesús, aún a los escogidos. Y llegarán hasta este punto, miren ustedes, versículo 14, que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros
se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nosotros estamos mirando, hermanos, que el diablo tiene ministros y ocupan los púlpitos. Y a manera de engaño constantemente están predicando. Las iglesias están llenas de muchos falsos ministros, muchos apóstoles fraudulentos, muchos falsos profetas. Y son multitudes las que están siendo engañadas. Si esto, hermanos, no fuera para nosotros como pueblo, pues no estuviera escrito en las Escrituras. Está escrito para nosotros. Porque los que estamos en la verdad seremos objeto de este ataque engañoso de Satanás. Nosotros hemos visto en Apocalipsis 16, 13 y 14 de cómo este movimiento será liderado por tres entidades, como es llamada así la triple unión religiosa. ¿Qué les parece si volvemos a Apocalipsis 16, 13 y 14 para que leamos acerca de ella? Apocalipsis 16, versos 13 y 14. Dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La entidad, o las entidades, mejor dicho, llamadas dragón, bestia y falso profeta, ya han sido identificadas en la primera parte de este mensaje como Satanás obrando a través del paganismo en el pasado, el papado y los Estados Unidos de América. Los tres serán prácticamente manipulados por estos tres espíritus inmundos a manera de ranas. Tres espíritus inmundos que hacen milagros, que hacen señales. Cuando uno mira tres espíritus inmundos, nosotros podemos ver cómo es que Satanás va a engañar a este mundo, ni más ni menos que usando el espiritismo. ¿Y qué es el espiritismo? Es la creencia en la inmortalidad del alma. Es la creencia de que los muertos no están muertos y que los vivos se pueden comunicar con ellos. El espiritismo tomará posesión de la bestia, que es el papado, y el falso profeta, que son los Estados Unidos de América. Uno se pregunta, ¿será que sí, así va a ser? ¿Será que las iglesias de los Estados Unidos y el resto del mundo, tanto protestantes como católicas, será que estas efectivamente el espiritismo las va a tomar? Bueno, yo creo que no diríamos las va a tomar, diríamos que ya las tomó. Porque todos creen que los muertos no están muertos, sino que están en el cielo o en el purgatorio, como lo dicen los católicos. El purgatorio, según el catolicismo, es un lugar intermedio entre el cielo y la tumba, al cual van a parar los muertos para ser purificados antes de entrar al cielo. Es tan importante esta creencia en el catolicismo, como también en el mundo, que hasta se dedica una fiesta en homenaje a los muertos. Una fiesta que comienza desde la noche del 31 de octubre, que es la vigilia en honor a todos los santos, y continúa al siguiente día porque ellos se lo merecen, pues están intercediendo por los seres humanos, dice la doctrina católica del purgatorio.
Pero para no olvidar que aquellos muertos que todavía no han llegado al cielo merecen también ser homenajeados, se extiende todavía la fiesta hasta el 2 de noviembre, recordándolos y visitándolos en el cementerio para hacer allí oraciones intercesoras en su favor, para que puedan salir del purgatorio y entren al cielo. Un supuesto santo llamado Juan Macías dice que cuando él estaba vivo, rezando el rosario, logró librar a 1.400.000 almas del purgatorio, y que ellas, de agradecidas, cuando él murió, le consolaron en su muerte. Así, hermanos y hermanas, vemos nosotros que está la doctrina del espiritismo, la creencia de que los muertos no están muertos. Y es tan importante, como dije, que 3 días dedican para homenajear a los muertos. Esto el papado lo aprovechó en la historia para comerciar con la fe de los cristianos al introducir el famoso negocio de las indulgencias, tanto que Martín Lutero tuvo que protestar por esto, pues él consideró un abuso de la iglesia esa práctica, comerciar con las indulgencias para sacar a las personas del purgatorio. El don de profecía se refiere a esto que Martín Lutero hizo de la siguiente manera. Lutero, dice, inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación. Expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y enseñóle que le es imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo podían salvar al pecador. La gracia de Cristo no podía comprarse, era un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no compraran indulgencias, sino que tuvieran fe en el Redentor crucificado. Refería su dolorosa experiencia personal, diciéndoles que en vano había intentado por medio de la humillación y de las mortificaciones del cuerpo asegurar su salvación. Y afirmaba que desde que había dejado de mirarse a sí mismo y había confiado en Cristo, había alcanzado paz y gozo para su corazón. Viendo que Tetzel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, resolvió Lutero hacer una protesta más enérgica contra semejantes abusos. Pronto ofreciósele excelente oportunidad. La iglesia del castillo de Wittenberg era dueña de muchas reliquias que se exhibían al pueblo en ciertos días festivos, en ocasión de los cuales se concedía plena remisión de pecados a los que visitasen la iglesia e hiciesen confesión de sus culpas. De acuerdo con esto, el pueblo acudía en masa a aquel lugar. Una de tales oportunidades, y de las más importantes, por cierto, se acercaba, que era la fiesta de Todos los Santos. La víspera, Lutero, uniéndose a la muchedumbre que iban a la iglesia, fijó en las puertas del templo un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Declaraba además que estaba listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiera rebatirlas. Conflicto de los Siglos, página 121. Así, hermanos, los católicos han ofrecido las indulgencias para exonerar de los pecados a los pecadores empedernidos y también para de esa manera ayudar a los que están en el purgatorio. Pero mientras los católicos han sido seducidos por el espiritismo de esta forma, algunos cristianos evangélicos, como también mundanos, los ha seducido con la celebración de Halloween, que no es otra cosa que también un homenaje a los muertos. Muchos cristianos hasta han hallado ahora de disfrazarse de personajes bíblicos para cristianizar la fiesta, sin tomar en cuenta que esa noche del 31 de octubre, los espiritistas creen que los espíritus de los muertos visitan la tierra y que es necesario disfrazarse para evitar que hagan daño y que hay que recolectar comida para darles, según la cultura celta que es de donde
ha venido esa tradición. Y para conseguir dicha comida, ellos han enseñado que no hay mejor forma de disfrazarse que de terror para salir a pedir dicha comida. Así entonces vemos la costumbre de tener dulces para darles a los niños cuando van de casa en casa disfrazados, pidiéndolos. Pero la fiesta se ha vuelto tan satánica que en la noche del 31 de octubre se hacen misas negras en honor a Satanás, y los espiritistas es cuando ellos más practican sus comunicaciones con los muertos. Es más, Anton Levy, autor de la Biblia satánica y ministro de la Iglesia satánica, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satanistas y que es el día del cumpleaños de Satanás. Así que Halloween no es una fiesta para niños o jóvenes que andan pidiendo dulces, es más bien un culto a Satanás, un homenaje a los brujos. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tanto niño? ¿Por qué hay tanto adulto celebrando Halloween? Es más, ¿cómo es que se metieron hasta cristianos a ese culto satánico que hasta el famoso pastor y cantante evangélico Jesús Adrián Romero lo ha promovido en alguna ocasión? Sin duda, hermanos, porque el mundo ha perdido el discernimiento, como lo dice el profeta Isaías. Leamos Isaías 5:20. Isaías 5:20. Dice la Escritura, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí nosotros vemos que es precisamente lo que ha llegado a ser el cristianismo en alguna medida. Ha llegado tan lejos que algunos han invertido los valores morales. Ya no distinguen entre el paganismo y el cristianismo, tristemente. Pero ¿de quién han aprendido estos cristianos y algunas iglesias evangélicas a hacer estas mezclas? De celebrar inclusive Halloween, disfrazándose de personajes bíblicos. ¿De quién lo han aprendido? Ni más ni menos que la madre de todas las rameras, Babilonia, como es llamada la iglesia papal, que les ha enseñado no solamente a guardar el día pagano, llamado domingo, como falso día de reposo, sino que también les ha enseñado a mezclar las cosas cristianas con las paganas. Pues ¿quién no sabe que el domingo era el día dedicado para adorar al dios Sol en Roma? Oh, hermanos y hermanas, Babilonia fue la que mezcló su fiesta dedicada a los muertos, que es la base del espiritismo, al ubicarla en la misma fecha que los espiritistas celebraban la suya. ¿Por qué lo digo? Por el siguiente dato histórico que les pongo a continuación. Durante el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, llamado Panteón, en un templo cristiano, dedicándolo a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III quien la cambió de fecha al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Por qué el 1 de noviembre? Bueno, sigamos viendo más datos históricos. Porque el que dijo que debía celebrarse en todo el mundo, incluyendo la noche del 31 de octubre, que es cuando los espiritistas celebran, quien dijo que había que agarrar esa noche para ponerla como vigilia en honor a los santos difuntos, fue este otro papa. Este papa posiblemente no alcanzan a ver las letras completamente, pero fue el Papa Gregorio IV. Él dijo en el año 840 que la fiesta debía celebrarse universalmente. Y era tan importante
los preparativos organizados durante la víspera del 31 de octubre, All Hallows Eve, que fue el término adoptado por la cultura anglosajona para llamar a estos festejos, ya que traducido al castellano significa víspera santa. Con el paso del tiempo, la pronunciación se fue deformando de All Hallows Eve y pasó a All Hallows Even y finalmente Halloween. Halloween adoptó costumbres y ritos de la fiesta de la cosecha romana en honor a Pomona, diosa de los frutos y los árboles, y del festival celta dedicado a Samhain. Y Samhain era el dios de la muerte de los celtas. Pero noten ustedes cómo este papa dice que la víspera era importante, la noche del 31 de octubre. Así nosotros vemos, hermanos, que el espiritismo pues ha hecho de las suyas en los últimos años. Pero no se queda solo en esta manifestación de culto a los muertos, también se manifiesta en el falso don de lenguas y en los falsos milagros hechos por obradores de maldad, como lo llama Jesús, debido a que están en abierta rebelión con la santa ley de Dios. Vea cómo lo dice Jesús en Mateo 7, versículo 21 al 22, cuando habla de los milagros. Mateo 7, 21 al 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es interesante que el término maldad viene del griego anomía y quiere decir falta de conformidad con la ley. Jesús rechaza a los obradores de milagros aquí, precisamente porque no estaban en conformidad con la ley. La maldad consistió en el pecado de transgredir la santa ley de Dios. Y con esto de que el Señor los rechaza, precisamente por eso, aunque hubieran hecho milagros, nos dice entonces que la realización de los milagros no es en sí siempre una evidencia convincente de que está obrando allí el poder divino. Si ustedes se fijaron, los tres espíritus inmundos hacen señales, hacen milagros. Y cuidado con los milagros que no siempre van a ser obrados por Dios. Algunas veces serán obrados por Satanás a través del espiritismo. Lo mismo se puede decir de los que hablan en lenguas. Ellos dicen que cuando hablan en lenguas es porque tienen el Espíritu Santo. Pero vean ustedes a quién le prometió Jesús el Espíritu Santo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo es dado, hermanos, u ofrecido, o prometido, ¿a quiénes? A los que guardan los mandamientos. Así que si alguien dice que tiene el Espíritu Santo porque habla en lenguas, simplemente está mintiendo. ¿Por qué? Porque está guardando el domingo, por ejemplo, que es contrapuesto al mandamiento que habla de guardar el sábado. El Espíritu Santo solo lo pueden tener aquellos que cumplan con la condición, que es guardar los mandamientos. Todos los que dicen que lo tienen y presentan el don de lenguas falso como evidencia,
simplemente están mintiendo, porque están en transgresión abierta de la santa ley de Dios por poner uno de los mandamientos en el día de reposo falso que guardan. Y así nosotros vemos cómo el espiritismo ya está obrando y está preparando el camino para el engaño final, cuando el protestantismo apóstata de los Estados Unidos hasta milagros haga para seducir a los hombres a que adoren la bestia y acepten su marca. Se supone que el que hace los milagros es para dar a entender que tiene autoridad y que Dios está con él. Pues el Señor nos ha advertido de falsos maestros que en el nombre del Señor harán milagros, pero yendo en contra de la voluntad de Dios. Y los Estados Unidos no se quedará atrás. Esta triple unión religiosa, obrada por el dragón, espiritismo en los tiempos finales, bestia, catolicismo y falso profeta, protestantismo de los Estados Unidos, hermanos, es lo que nosotros miraremos que harán señales, milagros mentirosos, para que la gente crea que lo que ellos promueven es verdadero. El espíritu de profecía dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, el de la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Los papistas, que son los católicos, los protestantes, que son los evangélicos, y los mundanos, aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Así lo dice Maranata, el Señor viene, página 196. ¿Y qué hará esta triple alianza al final de los tiempos, a diferencia de los festivales que hace ahora en octubre y noviembre? ¿Qué hará? Bueno, dice: por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Maranata, el Señor viene, página 196. Así nosotros vemos, hermanos, cómo hoy por hoy vemos a los tres haciendo milagros, haciendo que se aparezcan muertos, haciendo que muertos supuestamente vayan del purgatorio al cielo, haciendo de que inclusive algunos sean sanados, pero yendo prácticamente contra la voluntad de Dios. Los vemos haciendo milagros, propagando la mentira de la inmortalidad del alma, hablando el falso don de lenguas. Solo queda de esperar para ver lo que harán los tres cuando violen la Constitución de los Estados Unidos, imponiendo, como hemos leído, la ley dominical. Así lo sigue diciendo el don de profecía. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo, es decir, en abuso de autoridad y fuerza. Pues vean lo que hará el protestantismo
usando a la nación americana. Vamos a Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, o sea, milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Pero lo hace para qué? Para engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le permite hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adore. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Este, hermanos, es el poder despótico, como son los Estados Unidos, que con la imposición de la marca de la bestia, que no es otra cosa que el domingo como día de reposo falso, se estará dando la mano con el papado y con los milagros mentirosos que hará, se estará también agarrando de la mano del espiritismo, con el fin de esa forma impresionar al mundo y hacerle ver que lo que hay impuesto como día de reposo falso está aprobado por Dios, pues las señales, los milagros lo atestiguan. Pero simplemente es un engaño. Dice que engañará a muchos. Comentando esto, el don de profecía dice que esta bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Aunque profesan ser seguidores del Cordero de Dios, los hombres se llenan del espíritu del dragón. Profesan ser mansos y humildes, pero hablan y legislan con el espíritu de Satanás, demostrando con sus actos que son todo lo contrario de lo que afirman ser. Este poder semejante a un cordero se une con el dragón para hacer la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Satanás se une con los protestantes y los papistas, obrando en armonía con ellos como príncipe de este mundo e imponiéndose a los hombres como si ellos fueran súbditos de su reino y él estuviera facultado para manejarlos, gobernarlos y controlarlos a su antojo. Si los hombres se oponen a pisotear los mandamientos de Dios, entonces se revela el espíritu del dragón, se los encarcela, se los lleva ante los tribunales y se les imponen multas. Pues dice que hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adore. Así, dice, usurpa Satanás las prerrogativas de Jehová. El hombre de pecado se instala en el sitial de Dios y se proclama Dios, obrando por sobre Dios. Los Estados Unidos, influenciado por el espiritismo a través de su protestantismo, hará esto de darle al papado ese homenaje, imponiendo el falso día de reposo y haciendo que el papado, se instale en el sitial de Dios, proclamándose Dios y obrando por sobre Dios. Ya lo había dicho el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, si buscamos aquí, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, anticipaba el apóstol algo semejante. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El don de profecía, explicando estos textos, nos dice a qué se refería Pablo. Se los pongo aquí. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que daría como resultado el establecimiento del poder papal. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes viniera la apostasía y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con autoridad suprema sobre los obispos y los pastores en todo el mundo. Más aún, el Papa se ha arrogado los mismos títulos de la divinidad. Historia de la Redención, página 343. De manera, hermanos y hermanas, que claramente Pablo estaba hablando de esta entidad llamada bestia, que no es otra cosa que el papado. Bueno, nosotros vemos entonces que la Triple Alianza, movida por el espiritismo, va a hacer esta obra. Dice que salen de su boca esos espíritus a manera de ranas. ¿Por qué de la boca y por qué ranas? Bueno, primero porque la boca es el centro de influencia y poder, y de ahí sale todo. De la boca de los seres humanos salen las palabras que bendicen, como también las que maldicen al mundo, las que condenan, como también las que salvan. El apóstol Santiago, hablando de eso, nos dice en su carta, en Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12, lo siguiente. Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pero miren ustedes, de la misma boca que sale la bendición, lamentablemente también sale la maldición. Así nosotros vemos entonces que es de la boca, ese poder de influencia de estas tres entidades, donde salen los espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué ranas? Porque ranas, hermanos, es la mejor forma de mostrar lo inmundo que es esta triple unión religiosa, lo inmunda que es. Las ranas son símbolos de inmundicia y esto le caracteriza a cada uno de los que componen la Triple Alianza. Aparte de eso, que esta inmundicia que está simbolizada por las ranas, también es parte de lo que le caracteriza a Babilonia, otro nombre con el cual se le llama a esta triple unión religiosa. Miren lo que habla Apocalipsis en el capítulo 17 de esta Babilonia. Apocalipsis 17, verso 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y el 5 dice, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el capítulo 18, verso 2, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que claramente estas ranas, que son símbolo de inmundicia, es otra manera de mostrar cómo Babilonia, con sus inmundicias, va en este mundo haciendo su obra de engaño. Aparte de que las ranas
también son una contraparte de aquellas ranas que los magos de Egipto falsificaron por última vez para confundir la mente de Faraón. Creo que todos estamos familiarizados con ese relato. Pues así también el Apocalipsis nos dice que las ranas de la sexta plaga son el último intento de Satanás de falsificar la obra de Dios para confundir no ahora las mentes de Faraón, sino las mentes de los gobernantes de este tiempo. Pues nosotros hemos visto que ellos van a los reyes de la tierra. Volvamos a Apocalipsis 16, versículo 14. Dice: son espíritus de demonios que hacen milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como vemos, el espiritismo, a través de milagros, va a ir a convencer a los gobernantes de que se pongan de su lado para ir en contra de Dios y su pueblo. El Espíritu de Profecía, hablando de esto, dice: pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Conflicto inminente, página 89. Y así nosotros vemos cómo también en la vida real hay gobernantes que se relacionan con los espiritistas y hasta los hacen sus consejeros a través de pastores evangélicos que ellos consultan para gobernar. La Casa Blanca de los Estados Unidos no se ha escapado de eso, pues hasta la revista Time del 16 de mayo de 1988 reportaba lo que sucedía con los Reagan y los astrólogos de sus días, cómo ellos llegaban ahí para aconsejar cómo gobernar esta nación. Ahora, ¿qué busca el espiritismo al tomar posesión del papado y del protestantismo apóstata? Bueno, convencer al mundo de que Dios se encuentra en sus iglesias, tanto evangélicas como católicas, porque los milagros que hacen lo atestiguan y llegan a ese punto de hacer hasta que descienda fuego del cielo. El mundo dirá que estos realmente cuentan con la aprobación divina. Pero mientras ese día llega, Satanás está preparando al mundo con sus engaños en estos días de fiesta satánica, como es Halloween, que se avecina. Y se puede ver rápidamente cómo más gente se está sumando al engaño. Ustedes han podido ver cómo en los últimos tiempos lo que antes tenía miedo, ahora no da miedo, fácilmente se acepta como verdad. A lo malo le llaman bueno, dice Isaías, y muchas más personas se están uniendo a esta celebración. Dice la sierva del Señor, Elena White: vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente y fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Y me respondió: es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Primeros Escritos, página 263. Por eso, hermanos y hermanas, es pertinente que como pueblo remanente prediquemos la verdad presente sobre el estado de los muertos, para contrarrestar el error que se propaga en estos días, de que los muertos no están muertos, sino que están vivos y que se pueden comunicar con ellos. Es nuestro deber predicar esta verdad sobre el estado de los muertos
Porque, hermanos, el conocimiento Dios nos lo dio para compartirlo. La palabra de Dios dice realmente lo que debemos creer sobre el estado de los muertos y lo que el mundo debe creer para no caer en esos engaños. Veamos algunos textos sobre el estado de los muertos que son pertinentes en estos tiempos, que salgan a la luz, a Eclesiastés 9, 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice la Escritura: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué saben los muertos, hermanos? No saben nada. Ellos simplemente están en la tumba. No están vivos. Ellos no saben nada. No tienen más paga. Su memoria fue puesta en el olvido. No aman, no odian, no tienen envidia. Todo eso terminó en ellos. Ellos simplemente están dormidos. Bueno, vamos a leer Levítico 19:31 entonces. Sabiendo esta verdad, Levítico 19:31, aquí hay una instrucción del Señor. Aquí está. Dice el 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué prohíbe Dios aquí, hermanos? Que vayamos a buscar a los espiritistas, llamados aquí encantadores y adivinos. Prohíbe que los vayamos a buscar para consultar allí con algún ser amado que ya murió. El Señor prohíbe esa práctica. En Deuteronomio 18 lo reitera. Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. Deuteronomio 18, verso 10 al 12. Dice así: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, bueno, voy a ir desde el 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Noten ustedes, no debemos consultar a los muertos a través de los vivos. No debemos consultar a ningún ser amado, a ninguna persona que haya muerto a través de un espiritista o brujo. Pero miren Isaías 8, 19 y 20. Isaías 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y así texto tras texto se nos presenta, hermanos, como prohibición de eso de andar consultando a los muertos o de creer que ellos están vivos o de incluso visitar a los espiritistas. El don de profecía dice, hay solamente dos bandos. Satanás obra con su poder avieso y engañoso, y valiéndose de poderes engañosos entrampa a todos los que no permanecen en la verdad,
que han apartado sus oídos de ella y se han vuelto a las fábulas. Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de iniquidad. Por medio de su sutileza da a sus errores destructores del alma la apariencia de verdad. En eso consiste el poder de sus errores, engañar, debido a que son falsificaciones de la verdad. El espiritismo, la teosofía y otros engaños similares obtienen gran poder sobre la mente de los hombres. Esta es la obra maestra de Satanás. Pretende ser el salvador del hombre, el benefactor de la raza humana, y así seduce más rápidamente a sus víctimas, llevándolas a la destrucción. Pero, si se fijaron, utilizando el espiritismo. Así está escrito en Testimonios para los Ministros, página 365. Dice, los magos de los tiempos paganos equivalen ahora a los médiums espiritistas clarividentes y adivinos de hoy. Las místicas voces que hablaban en Endor y en Éfeso están extraviando todavía a los hijos de los hombres con palabras mentirosas. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Donde se ejerza influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios, allí está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Cuando los hombres se entregan a su influencia, antes que puedan darse cuenta, su mente se ha confundido y su alma se ha contaminado. Tenemos que mantenernos cerca de la palabra de Dios. Necesitamos sus amonestaciones y el ánimo que nos da, además de sus amenazas y promesas. Necesitamos el ejemplo perfecto ofrecido solo en la vida y el carácter de nuestro Salvador. Los ángeles de Dios cuidarán a su pueblo mientras avanza por la senda del deber, pero no hay seguridad de esa protección para los que se aventuran en el terreno de Satanás. El instrumento del gran engañador dirá y hará lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Importa poco si se dice espiritista, médico eléctrico o sanador magnético. ¿Saben que esto de sanar con el magnetismo está de moda? Hay muchas prácticas hoy en día que se utilizan para sanar, pero ya nosotros sabemos que una sola es la que el cielo aprueba. Porque todas estas, en alguna forma, están relacionadas con el espiritismo. Estas que se han mencionado, como la de médico eléctrico o sanador magnético. Mediante pretensiones engañosas, dice, captará la confianza de los incautos. Pretenderá leer la historia de la vida y entender todas las dificultades y aflicciones de los que acuden a él. Disfrazado de ángel de luz, mientras lleve en su corazón la negrura del abismo, manifestará gran interés por las mujeres que buscan su consejo. Les dirá que todas sus dificultades se deben a un matrimonio infeliz. Esto puede ser muy cierto, pero su consejo no mejorará la situación. Les dirá que necesitan amor y simpatía, bajo la pretensión de un gran interés por su bienestar. Lanzará sus encantamientos sobre sus víctimas indefensas, embrujándolas como la serpiente al tembloroso pajarillo. Pronto estarán totalmente en sus manos y la terrible secuela será el pecado, la desgracia y la ruina. Así está escrito en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, páginas 727 a la 729. Hermanos y hermanas, ya estamos por terminar, pero solo quiero dejar 2 textos en su mente en relación con esto. Y uno de ellos es el de Efesios 5, versículo 8 y el verso 11. Efesios 5, versículo 8 y 11. Dice así la palabra del Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendédelas. Esto es lo que hemos hecho esta mañana. Reprender esta obra tenebrosa del enemigo que hace a través del espiritismo, como ha sido hasta aquí, con el homenaje a los muertos. La foto que ustedes ven en la pantalla
claramente indica en lo que el mundo está ahora. Unos en Halloween y otros en homenaje a los muertos. Otros en falso don de lenguas y falsos milagros. Pero la Escritura dice que nosotros salimos de esas tinieblas. Nosotros salimos de ese lugar tenebroso para estar ahora en la luz. Y ahora dice, somos luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, debemos de andar como tales, como hijos de luz, alumbrando a los que están en tinieblas. Como cristianos nosotros somos constantemente un reproche para el mundo. Y nosotros debemos de reprender el mal por la manera de vivir, por la manera de cómo nosotros actuamos, por medio de cómo hablamos, por el testimonio. Nosotros debemos de reprender las obras de las tinieblas. No podemos solamente ser observador de lo que está pasando. Debemos también reprender con nuestra manera apartada de vivir, apartándonos completamente de esas prácticas. Debemos exponer y denunciar el pecado, absteniéndonos de participar de esas cosas. No solo, hermanos, debemos simpatizar con la gente que está afligida, sino que también debemos ayudarles a conocer la verdad. Yo sé de que a veces hiere sensibilidades hablar estas cosas, porque la gente está arraigada en esta creencia, pero es nuestro deber enseñarle a las personas. Es nuestro deber mostrarles el gran peligro en el cual están. Necesitamos nosotros mismos, de cara al engaño que habrá, estar alertas, porque ya ustedes habrán leído en otro lugar del Espíritu de Profecía, que dice que seres amados nuestros se nos van a aparecer. Y nos van a hablar de una manera tan real, y los miraremos tan real, que dice que muchos serán engañados. Es más, algunos de ellos hasta nos van a decir que no es el sábado, el día de reposo, es el domingo. Así que imagínese usted, el ser amado suyo, que tal vez ya falleció, y que usted tanto le guarda ese respeto y cariño, de repente apareciéndosele en los últimos días, por este espiritismo, por estas señales milagrosas que harán, diciéndole que no es más el sábado, el día de reposo, sino el domingo. Oh, hermanos, qué prueba la que tendremos. Por eso, para cerrar, es necesario tener lo que dice Apocalipsis 3, versículo 18. Vamos a empezar desde el 14 para que tengamos claro el mensaje. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, este mensaje es para nosotros. A veces pretendemos que ya lo sabemos todo. A veces, inclusive podríamos decir, lo que se está predicando ahora, yo ya lo conozco muy bien. Hermanos, no nos sintamos tan seguros de que lo sabemos todo. Más bien busquemos que nuestros ojos sean ungidos con colirio para que veamos el peligro. Porque aunque lo sabemos todo, entre comillas, algunos, seremos objeto del ataque engañoso del enemigo. Seremos, hermanos, como blanco de esa estrategia satánica. Y cuando ocurra, solamente si tenemos los ojos ungidos con colirio, tendremos el discernimiento para saber por dónde viene el engaño. Los engaños aparecerán de una manera sorprendente y que tal vez no imaginamos. Ahora hemos mencionado algunos. Sin embargo, hermanos, recuerden,
Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no nos extrañe cuando inclusive por ahí predicadores que conocemos aún de la verdad presente o pastores desde los púlpitos nos estén diciendo de que el domingo no es la marca de la bestia y que por lo tanto hay que aceptarlo. No nos sorprenda cuando en eventos grandes aparezcan personas prominentes del Israel moderno inclusive, diciéndonos que debemos unirnos al ecumenismo. Hermanos, el engaño vendrá por donde menos se espera, pero el Señor dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio no es otro que el Espíritu Santo, que es el que nos permite tener ese discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos ayude para que al enfrentarnos en un futuro cercano ante esta Trinidad satánica, como también le llaman a la triple unión religiosa, Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos salir airosos, manteniéndonos firmemente parados en la plataforma de la verdad. Que Dios les bendiga. Te damos gracias, Padre, por advertirnos sobre el peligro que se avecina. Te damos gracias por mostrarnos anticipadamente el gran movimiento religioso que engañará al mundo y que inclusive buscará engañarnos a nosotros mismos, tus escogidos. Habiendo, Señor, visto la manera de obrar de esta triple unión religiosa, solo te pedimos que nos ayudes a perseverar en la verdad, que no claudiquemos entre dos pensamientos y que solamente elijamos servirte a ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu verdad presente, a mantenernos en esa plataforma, y cuando estos engaños aparezcan, que nosotros elijamos quedarnos del lado tuyo. Padre, te rogamos que aquellas personas que todavía necesitan escuchar esta verdad, tú nos capacites para que con gracia, con sabiduría y con unción de lo alto, nosotros seamos así tus instrumentos y llevarles este mensaje. Señor, te pedimos que tengamos siempre el discernimiento entre lo que es bueno y malo para escoger siempre lo bueno. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo guíe nuestra vida de tal manera que nunca apostatemos de tu verdad. Te rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.